Hermanos, con referente a algo que escuché, que alguien preguntaba, ¿cuáles son los pecados de muerte? Porque hay una palabra, hay un versículo de la palabra del Señor que habla acerca del pecado de muerte. Y como sabrán, hermanos, todos los pecados llevan a la muerte. Pero hay una cierta diferencia entre unos pecados y otros. Pero más que nada tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Y para que no haya confusiones a futuro, y para que si alguna vez necesitamos de este conocimiento, pues hoy lo vamos a impartir. La predicación del día de hoy se llama precisamente el pecado de muerte. Y vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 de la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 16. En adelante. Dice la palabra del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, este pasaje de la Biblia pudiera ser un poco confuso en el contexto general de lo que se trata del pecado. Miren, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado lleva a la muerte, hermanos. Si vamos a nombrar pecados uno por uno y a verlos por qué, cuál es más vistoso y cuál se ve menos, todos son pecados, hermanos. Y todos los aborrece el Señor. No hay pecados bonitos, no hay pecados feos, no hay pecados más grandes ni pecados más chicos, todos son pecados. Y si nosotros permanecemos en ellos, todos vamos a ir a la muerte. Pero hay una diferencia entre este pecado de muerte que habla aquí la palabra del Señor. Ese es el pecado que ya no puede ser perdonado porque se ha desperdiciado el sacrificio del Señor Jesucristo. Ustedes entenderán que Dios perdona todo. Solamente hay una cosa que Dios no perdona. En toda la palabra del Señor, dice el Señor claramente, dice, hay solo una cosa que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el siguiente. Y lo vamos a leer en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Mateo 12:31 de la palabra del Señor dice, Mateo 12:31, por tanto,
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, hay una gran diferencia entre este pecado y los otros pecados. Este es el único registro en la Biblia, hermanos, de un pecado que es imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, puedes hablar aún contra Jesucristo, pero no contra el Espíritu de Dios, porque ese no tiene perdón ni ahora ni en el siglo venidero. Y mira, hermanos, vamos a intentar dividir lo que se refiere a la palabra del Señor en dos aspectos: el antes de conocer de Jesucristo y el después de conocer de Jesucristo, porque hay una diferencia abismal, hermanos, entre conocer y no conocer. El que no conoce puede decir, soy ignorante, no sabía, Señor, y puede ser perdonado. Y el que conoce, hermanos, y aún conociendo de la palabra del Señor, inquiere en pecado, entonces ya no le será perdonado. Porque la palabra del Señor también lo dice. Y lo vamos a leer, dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 31. Hebreos capítulo 10, versículo 22 de la palabra del Señor nos dice: acerquémonos con corazón sincero. Y de primera mano tomemos estos aspectos para nosotros, hermanos, porque lo necesitamos. La forma de acercarse al Señor Jesús es con sinceridad, sin segundos motivos, sin motivos exteriores, físicos, terrenales. Tienes que ir al Señor con esa sinceridad. Dice el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él, el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta ahí le dejamos tantito. Hermanos, miren, dice el Señor, acerquémonos con sinceridad, limpios a Él. Él nos recibirá, hermanos, siempre y cuando haya esa disposición en nosotros. Muchas veces en predicaciones hemos hablado de cuán importante es que nosotros estemos dispuestos, no obligados, no porque nos sintamos obligados, es que mira, no puedo salir de esta situación y por eso tengo que buscar de Cristo. No, hermanos. Dios atiende a la voz de la súplica y la necesidad, pero eso no nos acerca verdaderamente a Él. Dios ve la necesidad, tiene misericordia de ti y te ayuda, pero eso no quiere decir que ya estás cerca de Cristo. Recibir la bendición, recibir el milagro de Cristo no quiere decir que ya te has acercado a Él y que ya eres salvo. Porque entonces, ¿qué será de aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y les va a decir el Señor, no los conozco.
Pero Señor, si con tu nombre hicimos, yo lo vimos, fue poder tuyo. Pero eso no significa que ella era salvo. Eso no significa que está cerca de Cristo. Solamente significa que Dios es misericordioso, pero no que tú estás bien con Él. Y de la misma manera, hermanos, dice el Señor, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el enemigo te agarra en debilidad. Miren, esto se lo doy como un testimonio. Cuando suceden cosas que Dios no lo quiera, llegan a derrumbarnos emocionalmente, que les da depresión, que se sienten amargados, la primera reacción del ser humano es, dice, déjenme solo, no quiero que me vean, no quiero que me hablen, yo quiero estar solo. Porque en su mente piensa que así se va a sanar, porque en su mente piensa que así se va a recuperar, que necesita estar solo. ¿Y saben qué pasa? Que cuando uno está en ese momento de debilidad, de tristeza, de dolor, no vas a Cristo, sino que te alejas y te apartas. Porque si buscases de Cristo, te acercarías más a donde está Cristo. A donde 2 y 3 se reúnen y ahí está su presencia. Ahí estarías. Pero no, se alejan y se apartan. Y luego ocurren este fenómeno llamado pensamientos ociosos. Que viene y nunca habías pensado, pero de repente te llega el pensamiento y dices, ¿y para qué vivo? No he hecho nada de mi vida. Estoy solo, nadie me quiere. Ya perdí a mi ser amado, ya perdí a mi ser querido. ¿Para qué vivo? Todo mal, hermanos. Todo mal. Empiezas a buscar culpables, te enojas con todos te quieren ayudar, pero tú no quieres. Es una incertidumbre de amargura, de tristeza, de dolor, pero no te acercas a Cristo, te alejas de Él. Y hermanos, esos pensamientos ociosos no son más que el habla de Satanás en tu oído, porque tú le has permitido tener control sobre ti. Pero no te das cuenta, porque tú quieres estar solo, porque piensas que así vas a estar mejor, porque sientes que necesitas estar solo, pero la realidad de las cosas es que le estás dando entre al enemigo de hacer contigo lo que bien le pareciere. Dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más viendo que el día de la venida del Señor Jesucristo está cerca, dice el Señor. Seguimos leyendo ahora sí. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Entendemos eso, hermanos? Ya no queda quien muera por nosotros, ya no hay más. Ya no hay más misericordia, ya no hay más salvación, dice el Señor. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, dice la palabra, de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y dice el Señor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Porque, hermano, ¿tú qué crees que pasa cuando, aún teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, pecas voluntariamente? Lo que pasa es que tú
o el que esté en la situación, porque suena muy feo decir tú, porque aquí no estamos refiriéndonos a nadie, sino como personas en general, dice, el que hace eso, lo que está haciendo es poner, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es lo que haces, eso es lo que se hace. Todo aquel que pecare voluntariamente está pisoteando al Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz. Dice el Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y ahí está, hermanos, una vez más, para que lo llevemos a interpretación y a meditación. ¿Cuál es el pecado que no se perdona, hermanos? Blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué hace el que peca voluntariamente? Afrenta al Espíritu de gracia. Por eso es pecado de muerte. Y dice el Señor, todos los pecados, dice, todos los errores son pecados. Pero hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Hay pecado que podríamos decir, bueno, no tenías conocimiento, ok, vamos a orar, pide perdón y levántate. Pero el que peca voluntariamente, hermanos, ya no hay más sacrificio por él. Y dice el Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con estas palabras, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mire, hermanos, es palabra fuerte. Esta parte de las Escrituras, yo escuché una predicación de esto hace ya varios años allá en San Marcos, hermanos. Cuando yo escuché esta palabra, yo sudé frío, tuve miedo. Porque uno se ve en sus malas acciones, uno conoce cómo es uno. Uno puede intentar engañarse, hermanos. Incluso te puedes hacer tolerante a tu propio pecado. Pero cuando Dios te confronta de frente y te dice, mira, piensa bien lo que estás haciendo. Porque cuando esto acontezca sobre ti, ¿qué vas a hacer? Terrible expectación de juicio, hermanos. ¿Saben qué significa? Significa que solamente te queda esperar. No tienes otra opción ya. Solamente te queda esperar el castigo eterno. Eso significa, hermanos. Yo creo que a todos nos ha dado la situación, un momento en el que tú dijiste, ¿qué hice? Ya sea de niños, ya sea de adultos, ya sea de adolescentes, tendrán algún recuerdo de algo que dijeron, híjoles, ¿qué hice? Y empiezas a sudar frío porque dices, en el momento en el que se enteren lo que hice, no me la voy a acabar. Y es un momento de angustia, porque sabes que no puedes hacer nada ya. Lo único que te queda es esperar que se enteren lo que hiciste y que te vengan a castigar o a hacer lo que te mereces. Y es un sufrimiento, hermanos. Te duele el estómago, te sudas frío y dices, nada, ya no te queda otra.
Ya no puedes pedir perdón, ya no puedes hacer nada, más tienes que esperar a recibir lo que te mereces. Eso me pasaba mucho de niño, hermanos. Cuando hacía algo que me habían dicho 2, 3, 4, 5 veces, no lo hagas, no lo hagas. Y yo en mi ignorancia, de esa palabrita que a mucha gente le pasa y que ojalá pudiésemos eliminar, de decir, no creo que a mí me pase. A mí no me va a pasar. A los demás tal vez. Hay millones de personas en el mundo, ¿por qué me va a tener que pasar a mí? Bueno, pues a ti te termina pasando. ¿Y qué? No te queda de otra. A esperar a recibir tu castigo, los barbajonazos que te vayan a dar, lo que vayas a esperar, no sé. Pero es un sufrimiento, hermano. Dice, esa expectación hasta el día de la venida del Señor Jesús vas a tener. ¿Por qué? Porque tú conoces. Porque esto no es para el ignorante, hermanos. Esto es para el que conoce. El ignorante no le importa. No entiende. Pero el que conoce sabe la gravedad. Sabe la gravedad de lo que es esto. Volvemos a leer en el libro de Primera de Juan 5:16. Recapitulando, Primera de Juan 5:16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y nos aclara el Señor, dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. No, dice el Señor, para que no se confundan y no se hagan, es que hay pecados buenos y pecados malos. No. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí es donde está el núcleo del problema, hermanos. Si tú dices que eres de Dios, ya no practicas el pecado. Mira, hermanos, las cosas espirituales, porque la palabra de Dios es espiritual, son fáciles de entender, difíciles de explicar. Fáciles de entender en el aspecto de que si tú lo buscas, el Señor te responde. Pero si tú le quieres explicar a alguien que no está buscando de Dios, esa experiencia que tú tuviste, no te va a entender. No te va a entender y va a intentar entender, pero no lo va a poder entender. Y tú se lo vas a querer explicar y vas a decir, es que es así y se siente así. Pero te va a decir, pero no, es que no te entiendo. Pues claro que no, porque son cosas espirituales. Mira, hermanos, dice la palabra del Señor que para que nosotros seamos salvos, tenemos que nacer de nuevo. Yo te pregunto a ti, si yo te preguntara, ¿cómo sabes que ya naciste de nuevo? Y tú me responderías tal vez, porque ya no peco más. Puede ser. Porque ya no busco el mal. También. Porque ya me arrepentí de mis pecados. Sí. Bueno, ya naciste de nuevo, ¿no? Y si tú cometieres pecado, entonces quiere decir que ya no naciste de nuevo. Porque dice la palabra del Señor que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces quiere decir que tú pensabas que habías nacido de nuevo, pero no era así. Porque si hubieras nacido de nuevo como Dios lo ha mandado en su palabra, entonces no hubieses pecado. No hubieses practicado el pecado. Porque el que ha nacido de Dios como Él lo manda, no practica el pecado. Y ahorita podríamos empezar.
Entonces no he nacido de nuevo. ¿O sí? Y eso no les puedo yo explicar si sí o no. No puedo yo saber si el nacimiento espiritual de cada uno de nosotros fue verdadero o no verdadero. Solamente lo sabemos nosotros y Dios. Y ahorita si yo intentase explicarles, yo creo que tu nacimiento espiritual no fue verdadero o sí fue verdadero, no tendría ningún caso, ningún sentido. No se puede saber. Esto es algo de relación espiritual con Cristo, entre Él y nosotros. Más allá de eso, hermanos, intentar indagar en las cosas espirituales no tiene ningún sentido porque no se entendería. Y los demás lo van a ver y van a decir, qué raro eres. No te entiendo. Está bien, es normal. Si fuese tan fácil entender las cosas espirituales, entonces muchos serían salvos, hermanos. Entonces cualquiera podría ser salvo, pero no es así. No es así, hermanos. Hermanos, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Pero es mi responsabilidad como alguien que predica la palabra del Señor, el hacer saber que aquel que aún teniendo conocimiento de la palabra del Señor peca voluntariamente, tiene un terrible problema sobre sí. Y ahora, dice la palabra del Señor, que mientras haya vida hay esperanza. Esa es la última consolación que se le puede dar a todos aquellos que ahora viven su vida en oscuridad. Ya no sé qué será, solamente les queda rogar para que puedan hallar gracia y misericordia delante de los ojos del Señor. Más allá de eso, nosotros no podemos hacer nada. Vamos a rogarle al Señor y vamos a rogarle a Él que grabe esta palabra en nuestros corazones, en la tabla de nuestro corazón, como en las Escrituras, y que nos dé fuerzas, hermanos, para que ese grande mal, que es fallarle, que es pisotear el sacrificio del Señor Jesús, no sea sobre ninguno de nosotros. Vamos a rogarle. Sí, Padre. Hay muchas cosas que no entendemos. Sabemos que tú eres grande y que tus asuntos se escapan de nuestra imaginación. Pero yo no me quiero fijar en esas cosas, Señor, porque si de todas maneras no las voy a entender, ¿para qué me canso intentando entender lo que no? Y mejor me esfuerzo en hacer lo que sí puedo. Y quiero buscarte con todo mi alma y mi ser, Señor. Quiero, Señor, te ruego, Padre, que a cada uno de nosotros, los aquí presentes, les dé la oportunidad de buscarte con sinceridad, con sencillez, pero con esa hambre y sed de justicia. Que podamos, Señor, buscarte con todo nuestro corazón. Y que ninguno, Señor, se pierda en el camino. Antes bien, sé nuestra luz. Sé nuestra luz en medio de tantas tinieblas y ayúdanos. Ayúdanos. Enséñame, oh Dios,
Te rogamos que mientras haya la disposición en nosotros, Señor, no te rindas con nosotros, Señor. Somos torpes, somos como ovejas que no entienden de izquierda o derecha y que con cualquier cosa se desvían del camino, Señor. Tómanos de la mano, Señor, para que no nos apartemos de ti, Señor. Ten misericordia, ten paciencia con nosotros. De antemano, gracias, Señor, porque sé que así ha sido con nosotros desde mucho tiempo atrás, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que así permanezcas con nosotros, porque así como tu misericordia se renueva cada mañana, así cada día te agradecemos y así cada día te imploramos que una vez más, donde tu bendición, Señor.